Señora Cristina Elizabeth Pérez Salazar, puede encender su micrófono, tiene el tiempo de 3 minutos. Saludos, señores autoridades del Poder Legislativo. El día de hoy quiero precisamente hablar sobre lo que está ocurriendo con los pacientes renales. Cuando una persona es considerada como paciente renal, significa que perdió la total funcionalidad de sus riñones. Y depende solo del trasplante de riñón o tener calidad de vida, porque no es una cura el tratamiento de diálisis. Estar conectado 3 veces a la semana, 4 horas. Muchas de estas personas, de los 24.000 pacientes renales que existen en el país, incluso han perdido sus trabajos y son de escasos recursos, tienen algún tipo de discapacidad, porque también padecen hipertensión y diabetes. En las empresas no les dan apertura precisamente por el tratamiento que ellos deben realizarse para poder vivir. Dicho esto, en Ecuador existe en la Constitución un artículo que básicamente señala y estipula que debe haber una asignación prioritaria de recursos para la salud renal, porque es una enfermedad catastrófica y es muy costosa. Entonces, en este momento existen 110 clínicas de diálisis en todo el país que atienden a 17.000 pacientes renales derivados de la red de salud pública, del Ministerio de Salud Pública, y que obviamente dependen de la asignación de recursos del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, la deuda lo que ha hecho es acumularse pese a los ofrecimientos de las autoridades de ir haciendo pagos aparentemente según ellos que iban a hacer cada mes. La deuda en este momento es de más de 160 millones de dólares desde hace 16 meses, desde junio del 2023, todo 2024 y lo que va del 2025, que pronto se sumará el mes de febrero también. Los pagos han sido muy a cuentagotas e inequitativos. Las autoridades dicen que han pagado 4 millones de dólares hace unas semanas, pero apenas a 37 clínicas de diálisis y existen 110 a nivel de todo el país. Eso sin contar las que también ya han tenido que cerrar por este nivel de sobreendeudamiento que impide pagar a los proveedores de insumos, pagar al personal médico y administrativo que atienden también y que de eso dependen los pacientes renales. Dicho además de que las 110 clínicas de diálisis están atravesando este gran nivel de sobreendeudamiento, a esta deuda del Ministerio de Salud Pública se suma la deuda del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por la atención que se brinda a 7.500 afiliados y pensionistas que padecen esta enfermedad catastrófica. Y básicamente esto suma una deuda ya acumulada del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de más de 140 millones de dólares desde hace 14 meses, todo 2024 y lo que va del 2025. Las clínicas de diálisis atienden a 7.500 afiliados y pensionistas que padecen esta enfermedad catastrófica. Esta situación, como les mencionaba, ha generado escasez para pagos a los nefrólogos, cardiólogos, nutricionistas, psicólogos y enfermeras. Existe incluso una sentencia emitida por la Corte Constitucional como máximo organismo de justicia que no se ha cumplido. Pese a que interpusimos una demanda por incumplimiento de sentencia, no se la fue negada. Exigen ahí en esta sentencia que debe existir un plan programático de pagos. Fue ordenado desde octubre de 2020. Lamentablemente aún sigue sin cumplirse. Las autoridades acusan de que hay corrupción, como en todo lado siempre hay corrupción, porque nada es perfección en ninguna institución pública ni privada. Pero hemos pedido que se investigue con nombres y apellidos y que se transparente lo que se deba transparentar, pero que no se meta todo en un solo saco y que se generalice y que por eso paguen justos por pecadores, porque los que están en juego no son allá el tema de los dueños administradores de las clínicas de diálisis. Son los 24.000 pacientes renales, 17.000 del Ministerio de Salud Pública y los 7.500 afiliados y pensionistas que padecen esta enfermedad catastrófica. Nos dicen además que nosotros ponemos a dedo los precios. Sobre precio no se puede cobrar, señoras autoridades, porque ya el tarifario está fijado desde el año 2013 por el mismo Ministerio de Salud Pública. Entonces, ya es un valor que está estipulado desde hace más de 10 años por las mismas autoridades de salud. No podemos fijarlo a nuestro antojo ese valor. Y además, considerar que si a lo mejor en otros países es un valor menor al tarifario de Ecuador, no son servicios integrales como el que se brinda en nuestro país, que no solamente incluye conectarlo a la máquina de hemodiálisis, sino darle tratamiento para hipertensión y diabetes, que son las enfermedades de base de estos pacientes renales, sino también chequeos con nefrólogos, cardiólogos, nutricionistas, psicólogos y además también los exámenes de control que requieren para que estas enfermedades no se agraven y tampoco se complique el cuadro de la insuficiencia renal. Nosotros lo que hemos pedido es que se investigue lo que debe investigarse y que se transparente todo, pero que se hagan los pagos de manera programática, porque con 16 meses de deuda del Ministerio de Salud Pública y 14 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y nosotros no recibimos como clínicas de diálisis pacientes particulares porque es una enfermedad muy costosa, no recibimos tampoco pacientes de otras derivaciones de otras enfermedades, solo insuficiencia renal crónica. Entonces,
Solo dependemos de estos recursos para poder comprar los insumos de diálisis y hoy por hoy las bodegas de la mayoría de las clínicas de diálisis están vacías. No tenemos los insumos y cómo podemos garantizar este tratamiento que es vital, que dependen de ello más de 24.000 pacientes en todo el país para poder vivir, señoras autoridades. Es la realidad que se está viviendo. Allí en el Pleno estuvo presente hace unas semanas justamente una paciente renal que está liderando esta lucha, en la que ya, al menos en mi caso, llevo ya más de 7 años y que eso no corresponde a un gobierno específico, sino a varios gobiernos de turno que han pasado y que hasta ahora todos han incumplido la sentencia de la Corte Constitucional. No es un tema político, es un tema de vida que está poniendo en juego a 24.000 personas que padecen esta enfermedad catastrófica. La paciente renal mencionó que la enfermedad no puede esperar. Ella no puede decirle a la enfermedad catastrófica, insuficiencia renal, espérame, que hasta que paguen luego me sigo dializando. Si ellos no se dializan, mueren, señores autoridades. Esa es la realidad. Y creo que muchos de ustedes también han tenido pacientes que han padecido esta enfermedad catastrófica. No esperemos a que seamos nosotros los que padezcamos esa enfermedad para vivir en carne propia y para allí estar peleando de frente esta lucha que implica la vida de 24.000 ecuatorianos y que está en juego. Hay un video que por favor quisiera que lo puedan poner. Allí habla sobre los pacientes renales. Hay familiares que han padecido esta enfermedad junto a esas personas que son pacientes catastróficos y que han perdido la batalla. Y que es triste realmente evidenciar cómo han perdido esta batalla, pese a que hemos realizado plantones de manera pacífica, exigiendo no un tema político, sino un tema que es de salud pública, un tema de una enfermedad catastrófica y que cada vez sigue cobrando la vida de más personas y afectando a nuevas personas que son pacientes renales. Eso es lo que puedo yo comentarles al respecto, por favor, y que simplemente solicitamos al Poder Legislativo que también nos apoyen en este tema de que no tiene que ver con un negocio de las clínicas de diálisis, tiene que ver con 24.000 pacientes renales y que no queremos que más pacientes vean su vida afectada o que lleguen incluso a perder la batalla en esta lucha. Más de 300 plantones que hemos realizado de manera pacífica, exigiendo simplemente que se cumpla la Constitución de la República con respecto a la asignación prioritaria de recursos para tratar esta enfermedad catastrófica y también la sentencia de la Corte Constitucional emitida en octubre del 2020 que establece que debe existir un plan programático de pagos para así poder continuar y garantizar en el largo plazo el tratamiento de diálisis para los pacientes renales de nuestro país. Muchas gracias. Se agradece la comparecencia de la señora Cristina Elizabeth